Dinámica de las poblaciones. Buen día, Juanes. En una ocasión se han detenido a observar cómo en ciertas épocas del año el cielo se llena de aves que migran en grandes grupos. O tal vez han notado cómo algunas colonias de hormigas parecen ciudades perfectamente organizadas. ¿Se han preguntado por qué su comunidad tiene más habitantes ahora que hace 10 o 15 años? ¿Por qué algunas especies están en peligro de extinción? Todas estas situaciones tienen algo en común y es precisamente el tema que veremos hoy, la dinámica de las poblaciones. Este tema es fundamental porque nos permite comprender cómo y por qué cambian las poblaciones de seres vivos a través del tiempo, incluyendo la nuestra propia como seres humanos. Los parámetros demográficos. Antes de empezar, necesitamos aprender qué son los parámetros demográficos. Imaginen que una población es como una cuenta bancaria. Tiene depósitos y retiros. Los parámetros demográficos son precisamente esos procesos que ocasionan cambios numéricos en las poblaciones a lo largo del tiempo. Existen 4 parámetros principales que debemos conocer. La tasa de natalidad. La tasa de natalidad se refiere al número de individuos que nacen en una población por unidad de tiempo, generalmente medida en un año. Es consecuencia directa de la reproducción. Son las nuevas generaciones que llegan a formar parte de la población. Para calcularla utilizamos una fórmula muy sencilla. Tasa de natalidad es igual al número de nacimientos entre población total multiplicado por 1000. Déjenme darles un ejemplo para que ustedes lo comprendan mejor. Supongamos que en una comunidad rural de Veracruz viven 2000 personas. Si durante un año nacieron 50 bebés, la tasa de natalidad sería 50 dividido entre 2000 multiplicado por 1000, lo que nos da 25. Esto significa que hay 25 nacimientos por cada 1000 habitantes. Así de simple. Esa tasa es muy importante porque nos indica qué tan rápido puede crecer una población mediante la reproducción. Tasa de mortalidad. Del otro lado tenemos la tasa de mortalidad, que mide cuántos individuos mueren en la población durante un periodo de tiempo determinado. Es el proceso contrario a la natalidad y, como pueden imaginar, reduce el tamaño de la población. Ambas tasas, natalidad y mortalidad, trabajan constantemente en direcciones opuestas, como un tira y afloja que determina si la población crece o disminuye. Tasa de migración. Ahora hablemos de los movimientos de la población. La inmigración es una medida del movimiento de los individuos y se refiere al número de individuos que salen de la población. Se toman en cuenta las migraciones periódicas o estacionales. La fórmula es: tasa de migración es igual al número de inmigrantes entre la población total multiplicado por 1000. Cuando aumenta la inmigración, disminuye tanto el tamaño como la densidad de la población. Es importante aclarar que esto no solo aplica a poblaciones humanas, sino también a animales. La tasa de inmigración. La inmigración es lo contrario. Se refiere al número de individuos que entran nuevos a la población. En esta característica crece el tamaño y densidad de la población al aumentar la inmigración. La fórmula para calcularla es: tasa de inmigración es igual al número de inmigrantes entre la población total multiplicado por 1000. Permítanme compartirles un ejemplo.
Las golondrinas son aves migratorias que en una época del año salen de su nido en busca de otros lugares con mejores condiciones de vida y alimento. Esto es emigración. En otra temporada del año vuelan a su nido original para poner huevos, empollar y criar a sus polluelos. Cuando regresan están inmigrando. ¿No les parece increíble cómo la naturaleza tiene estos criterios tan precisos? La tasa de crecimiento poblacional. Ahora bien, todos estos parámetros no trabajan de manera aislada. La tasa de crecimiento poblacional, también llamada tasa de cambio, es el resultado de todos los parámetros demográficos trabajando juntos. Es decir, es el cambio numérico de individuos en las poblaciones a través del tiempo. La fórmula que resume todo es: tasa de crecimiento es igual a tasa de natalidad menos tasa de mortalidad, más o menos la tasa de migración neta. Es como un balance general. Si los nacimientos y las llegadas superan a las muertes y las salidas, la población crece. Si ocurre lo contrario, la población disminuye. Piénsenlo así. Si en su comunidad nacen 100 niños al año, pero mueren 50 personas, se van 30 a trabajar a otra ciudad y llegan 20 nuevos habitantes, ¿la población está creciendo o disminuyendo? Muy bien, está creciendo, pero más lentamente de lo que podría si no hubiera emigración. Estructura poblacional. Otro concepto fundamental es la estructura poblacional. Esta nos indica la manera en la que está descrita o compuesta la población. Una población no está formada solo por individuos idénticos, está conformada por distintos tipos de individuos de acuerdo con su edad, sexo, tamaño, etc. La estructura poblacional describe cuántos individuos hay de cada tipo. ¿Por qué es importante esta información? Porque esta propiedad es de gran utilidad para los ecólogos al momento de predecir el comportamiento de la población en cuanto a natalidad, mortalidad y reproducción. Por ejemplo, una población con muchos jóvenes en edad reproductiva probablemente crecerá más rápido en el futuro que una población compuesta principalmente por adultos mayores. Es como poder ver una fotografía detallada del presente para poder predecir el futuro. Tipos de poblaciones. Las poblaciones, no todas, se organizan de la misma manera. Existen diferentes tipos de poblaciones según cómo se agrupan los individuos y con qué propósito lo hacen. Todas esas agrupaciones se originan para la obtención de beneficios en común, con la facilidad para obtener alimento, la defensa en contra de depredadores, la reproducción y el cuidado de las crías. Déjenme explicarles los tipos principales. Poblaciones familiares. Estas están compuestas solamente por individuos emparentados entre sí, es decir, una familia. Se forman principalmente para la reproducción y el cuidado de las crías de manera conjunta. Este tipo de población se presenta comúnmente en aves y mamíferos. Un ejemplo maravilloso son los gorilas. ¿Acaso han visto documentales sobre ellos? Viven en grupos familiares muy unidos, con un macho dominante, varias hembras y sus crías. Todos se protegen y cuidan entre sí porque son familia. Las poblaciones gregarias. Estas son grupos de individuos emparentados o no que conviven durante un tiempo limitado para beneficiarse mutuamente. Lo hacen con el fin de buscar alimento, defenderse, emigrar, etc. Es común en aves, mamíferos y peces. Algunos ejemplos perfectos son las aves migratorias, las bandadas de patos que vemos volar en formación en V, o las gacelas en las sabanas africanas. No necesariamente son familia, pero se juntan porque hay ventajas en estar en grupo.
más ojos para detectar peligro, más posibilidades de encontrar comida. Poblaciones coloniales. Aquí tenemos algo muy interesante. Las poblaciones coloniales están conformadas por individuos descendientes de un mismo progenitor por medio de la reproducción asexual y permanecen unidos durante toda su vida, formando un organismo en común. La obtención de alimento se facilita en este tipo de asociación. Este tipo de población se observa en los corales, las bacterias, las esponjas, las algas, etc. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un arrecife de coral, lo que están viendo es, en realidad, es una colonia enorme de pequeños organismos trabajando juntos, como si fueran uno solo. Esto es fascinante. Poblaciones sociales o estatales. Estas son las más complejas y forman una sociedad auténtica. La población se encuentra jerarquizada. El trabajo se distribuye y su forma de vida es tan organizada que es muy difícil que los individuos sobrevivan de manera independiente. Este tipo de asociación es típico de las hormigas, las abejas, las termitas y las avispas. Imaginen un hormiguero. Hay una reina que se dedica exclusivamente a poner huevos. Hay obreras que buscan comida. Otras que cuidan las larvas. Soldados que defienden el nido. Cada hormiga tiene una función específica y todas trabajan por el bien común. Es como una ciudad perfectamente organizada, donde cada ciudadano sabe exactamente cuál es su trabajo. Si una hormiga obrera tratara de vivir sola, simplemente no sobreviviría, porque está adaptada para vivir en sociedad. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Creen que las poblaciones pueden crecer indefinidamente? ¿Qué pasaría si no hubiera nada que detuviera el crecimiento de una población? La respuesta es que existen reguladores del crecimiento poblacional. Son factores que restringen el tamaño de la población, al evitar el crecimiento excesivo, provocando la muerte de individuos o limitando su reproducción. Estos reguladores se dividen en dos tipos. Reguladores abióticos. Son las condiciones ambientales, químicas y físicas en general. Por ejemplo, el aumento o disminución drástica de la temperatura, la humedad, el pH del medio, etc. Cuando la variación es muy enérgica en el medio abiótico, tanto que afecta fuertemente el número de individuos de las poblaciones, se considera una catástrofe. Estamos hablando de incendios forestales, heladas extremas, temblores, huracanes, entre algunas otras. Aquí en Veracruz conocemos perfectamente el impacto de los huracanes, ¿verdad? Un huracán puede devastar poblaciones enteras de plantas y animales, modificar ecosistemas completos en cuestión de horas. Estos eventos actúan como reguladores drásticos del tamaño poblacional. Reguladores bióticos. Son las interacciones entre los organismos que conviven en el ecosistema. Aquí incluimos la competencia, cuando dos o más organismos luchan por los mismos recursos limitados como agua, alimento o territorio. La depredación, cuando un organismo caza a otro para alimentarse. Los depredadores regulan naturalmente las poblaciones de sus presas. El mutualismo, cuando dos especies se benefician mutuamente, como las abejas que polinizan las flores mientras obtienen néctar. El comensalismo, cuando una especie se beneficia sin afectar a la otra. El amensalismo, cuando una especie perjudica a otra sin obtener beneficio directo. Todos estos factores abióticos están constantemente actuando como reguladores naturales y manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos visto. Primero, comprendimos que las poblaciones cambian constantemente debido a 4 parámetros demográficos principales:
la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de migración y la tasa de inmigración. Estos son como las fuerzas que moldean el tamaño y la composición de cualquier población. Segundo, también vimos que la tasa de crecimiento poblacional es el resultado del balance entre todos estos parámetros. Es la medida que nos dice si una población está creciendo, disminuyendo o manteniéndose estable. Tercero, vimos que la estructura poblacional nos da información valiosa sobre la composición de la población, según edad, sexo y otras características, lo cual nos permite predecir su comportamiento futuro. Cuarto, conocimos los diferentes tipos de poblaciones según su organización. Poblaciones familiares, como los gorilas, las poblaciones gregarias, como las bandadas de aves, las poblaciones coloniales, como los corales, y las poblaciones sociales estatales, como las hormigas y las abejas. Cada tipo tiene ventajas específicas para su supervivencia. Y ya finalmente, entendemos que existen reguladores del crecimiento poblacional, tanto abióticos como bióticos, que mantienen el equilibrio natural de los ecosistemas al evitar que las poblaciones crezcan sin control. ¿Por qué es tan importante todo esto? Pues porque entender la dinámica de las poblaciones nos permite comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas que nos rodean, predecir cambios en las poblaciones naturales y tomar medidas de conservación cuando sea necesario. Entender problemas actuales de la humanidad como el crecimiento de las ciudades, la migración de personas, la distribución de recursos e incluso los temas de salud pública. Tomar decisiones informadas sobre el manejo de los recursos naturales y la protección de especies en peligro. Jóvenes, quiero que recuerden algo muy importante. Nosotros, los seres humanos, también somos parte de ese sistema. Formamos poblaciones que crecen, se estructuran, migran y están sujetas a estos mismos principios ecológicos. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. Cuando ustedes comprendan esto profundamente, verán que muchas noticias que escuchen en los medios de comunicación, muchas decisiones políticas y económicas, muchos problemas ambientales, todos tienen su base en los conceptos que hemos estudiado hoy. Ya para terminar, los invito a observar el mundo con esta perspectiva que les he platicado. Para la próxima vez que ustedes vean una bandada de aves migrando, un hormiguero trabajando organizadamente, o incluso que escuchen noticias sobre el crecimiento poblacional, recuerden lo que hemos visto y verán que todo cobra sentido. Muy bien, jóvenes, eso es todo por nuestro video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.